segunda carta de Santiago, perdón, la carta de Santiago. Van a estar apareciendo los textos en la pantalla, para que se le complique un poquito la... Santiago, como los que entrevistan, ¿no? Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 17. Dice la escritura: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lo vuelvo a leer porque lo que vamos a analizar es la vida de Elías, tratando de entender que tanto se parecía a nosotros. ¿De acuerdo? Dice en la escritura: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Vamos a pedir a Dios que nos hable a cada uno de nosotros. Padre, sabemos que Elías era un hombre que te amaba mucho y que buscaba hacer tu voluntad, Señor. Y quisiste dejarnos testimonio suyo a través de tu palabra, para que pudiéramos entender cómo alguien tan semejante a nosotros pudo ser tan importante para que el corazón del pueblo de Israel se volviera a ti, Señor. Por favor, háblanos a nuestro corazón, como le hablaste al corazón de aquel pueblo a través de Elías, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pues básicamente este texto nos describe a un hombre común y corriente, más corriente y común, decimos acá en México, ¿no? Es decir, era un hombre cuya vida no era en apariencia sobresaliente, sino que tenía, enfrentaba situaciones muy semejantes a las nuestras. Y a lo mejor uno dice, pues yo nunca pienso en ser profeta, ¿no? O sea, ¿cómo alguien como yo puede pensar en que puede compararse a un personaje como Elías? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que Elías era una persona con unas emociones muy intensas, con una forma de entender a Dios muy apasionada, tan apasionada que llega un momento en que de plano le dice a Dios: por favor, quítame la vida, porque yo ya no puedo seguir igual, ya esto no puede seguir de la misma forma. Y llega un punto en el cual su pasión, su deseo, su hambre y sed de justicia le hacen pedirle a Dios que le quite la vida, que no lo deje seguir viviendo ya más. Entonces vemos que es muy semejante a nosotros, y lo vamos a ir viendo a través de su vida. Nos vamos a ir más o menos rápido para que no gane el tiempo, y nos iremos salando, digamos, de evento en evento que enfrentó Elías, para que podamos avanzar con cierta rapidez. Lo importante aquí es decir, Elías era un hombre semejante a nosotros. ¿En cuanto a qué? En cuanto a pasiones. Se refiere no en cuanto a pecados, sino en cuanto a emociones. Era un hombre muy emotivo, era un hombre cuya fuerza, cuyo vigor se entregaban de una manera tan fuerte, tan intensa a la vida que Dios quería para él, que la verdad es que sería bueno que aprendiéramos de esa pasión con la cual Elías hace las cosas.
Se dice que los mexicanos somos los hombres y las mujeres del mañana, ¿no? ¿Y sabemos por qué? Porque siempre dejamos las cosas para mañana. Mañana hago esto, mañana sí empiezo a hacer, mañana empiezo la dieta, mañana empiezo esto, mañana sí empiezo me levanto temprano, mañana hago esto, y somos los hombres y las mujeres del mañana. Porque siempre vamos alargando lo más que podemos nuestras responsabilidades o nuestra entrega a Dios. El deseo del Espíritu Santo esta mañana, esta tarde, es que nos podamos entregar a Dios una vez y por todas. Que dejemos de estar jugando al sí o no me acerco a Dios, sí o no hago lo que Dios me pide, sí o no hago lo que Dios está llamándome a hacer, sino que podamos entregarnos a Dios de una manera total y absoluta, sin ningún tipo de restricción, sin ningún pretexto, sin ningún pero para con Dios. Era un hombre, Elías, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y luego agrega, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. En otras palabras, nos encontramos con alguien que, a pesar de que tenía muy encendidas sus pasiones, sus deseos, sus anhelos, anhelaba fervientemente las cosas, cuando oró, Dios le respondió. O sea, Dios no está peleado con la pasión, con el esfuerzo, con la entrega. Más bien lo que quiere es enseñarnos cómo entregarnos, cómo apasionarnos y de qué apasionarnos. Hay personas que dejan todo por los deportes. Hay personas que dejan todo por las carreras, por las cosas que les gustan. La pasión no es mala si se sabe encauzar de manera correcta. La pasión puede ser muy buena, puede ser muy útil para los planes de Dios, si sabemos encauzarla a los motivos correctos. ¿Sí? Aquí Elías era alguien que oró fervientemente para que no lloviese, y no solo no llovió un día, ni 2, ni una semana, ni unos cuantos meses. No llovió durante 3 años y 6 meses sobre la tierra de Israel. Pero vamos a ver cómo aparece este hombre, porque en la Biblia, no sé si tú lo sepas, pero había una profecía en Malaquías que nos hablaba acerca de la llegada de alguien con el espíritu de Elías. ¿Sí? Y este hombre habría de preparar el corazón del pueblo, del corazón de Israel, para la llegada del Mesías, como sucedió con Juan el Bautista, efectivamente. Juan el Bautista fue comparado a este Elías, aquel hombre que habría de decirle a las personas: hey, ya viene Jesús, ya viene el Mesías, es necesario preparar nuestros corazones, es necesario ponerle seriedad a las cosas, es necesario que dejemos de estar jugando y que pongamos atención a las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? En otras palabras, el espíritu de Elías es un espíritu o una persona que se apasiona por preparar el corazón de los seres humanos, por dejar el corazón de los seres humanos listos para la llegada del Mesías. Y eso se refería antes de que Jesús apareciera. Sin embargo, hoy también necesitamos prepararnos de la misma manera. Necesitamos tener expectativa, apasionarnos como se apasionó Elías para poder esperar a Cristo Jesús, anhelar a Cristo. Entonces, vamos a la primera carta de Reyes, el primer libro de Reyes, en el capítulo número 17. Para ponernos un poquito en el contexto histórico de la aparición de este profeta. De momento aparece, no se sabe nada de él con anterioridad, es decir, no hay antecedentes acerca de Elías ni de su aparición, sino simple y sencillamente se aparece para presentarse ante el rey de Israel. ¿Sí? En otras palabras, es importante entenderlo. El contexto es que Elías aparece de parte de Dios en un momento sumamente complicado. Es Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Okay. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad,
dijo a Acab era el rey de Israel en ese momento: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en 3 años, sino por mi palabra. Lo vuelvo a leer porque nada más se aparece así. Entra a la presencia del rey, alguien desconocido, entra a la presencia del rey solamente para dar un aviso. Así de sencillo. No hubo un exhorto previo, no hubo algo que advirtiera. Sencillamente entra en la presencia del rey acá y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos 3 años, sino por mi palabra. Para cuando Elías se presenta ante el rey, ya había orado fervientemente. O sea, nada más llegó a decirle lo que ya había orado, lo que Dios le había dicho que hiciera con el rey Acab. Israel vivía un momento sumamente difícil en esta época. Para este momento el reino de Israel vivía en algo que se llama apostasía. Es decir, no querían saber de Dios. No tenían interés en Dios. Tenían interés en muchas otras cosas. Tenían interés en otros dioses. Y Dios, Jehová de los ejércitos, formaba parte de una multitud de ideas, de creencias, de posibilidades a las cuales poderse acercar. En otras palabras, nos encontramos aquí con un Dios, con un entorno histórico en el cual está presente Dios como uno más de muchos otros a los cuales seguir. ¿Sí? Muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día vivimos tiempos en los cuales hay un sinnúmero de posibilidades a las cuales acercarnos, a pedir ayuda en algo. ¿Sí? En otras palabras, hoy en día vivimos una época en la cual puedes acercarte a una religión, a un grupo, a otro grupo, a un movimiento, a una denominación, a la religión fulana de tal. Es decir, hay de todo, chile, mole y pozole, ¿no? O sea, de todo tipo de opciones para poder creer. Israel vivía una época en la cual había 2 grandes credos o creencias aparte de la de Dios, de la de Jehová. Era la de la diosa Azaret, que era la diosa de los fenicios, de los amorreos, ¿sí?, de las ciudades ahí vecinas, y otro dios llamado Baal. Estas 2 deidades, o supuestas deidades, eran, digamos, a las cuales el pueblo de Israel más se quiso adherir, se quiso acercar. Y entonces lo que hizo acá fue decir: bueno, pues para congraciarme con el pueblo, para quedar bien con el pueblo, lo que voy a hacer es ponerle altares, o sea, darles opciones a las personas. Decirles: aquí hay libertad. Mira, puedes creer en Jehová, puedes creer en Baal, puedes creer en Acera, o sea, puedes creer en distintas opciones. La que mejor te agrade, la que mejor te convenga. Hoy en día vivimos así. Puedes ir a donde más te convenga, puedes ir a donde tú desees, puedes creer y buscar el tipo de enseñanzas de cristianismo que más te guste, se amolde a tu necesidad, a lo que deseas de corazón. Es una situación muy semejante la que se vivía en aquella época a la que se vive hoy. Hoy las personas pueden elegir lo mismo que en aquella época. ¿Sí? Y el pueblo de Israel estaba muy comprometido con esta libertad de creencias. Y había de todo. Y entonces acá tenía una guerra continua con Asiria, con los sirios. Y entonces comenzó a querer buscar alianzas. Dentro de sus alianzas se casa con una princesa fenicia llamada Jezabel. Una mujer cuya vida es bastante terrible, porque era alguien que jugaba a las conveniencias, lo mismo que acá. Eran 2 personajes que se casan porque así les convenía a los 2, porque era conveniente unir sus vidas.
Y entonces acá, en contra de lo que Dios mandaba, de no casarse con extranjeros, hace lo que le conviene. Y entonces acá se casa con Jezabel, y esta mujer lo que hace es que comienza a empujar, a influir muchísimo para que se abran lugares de adoración a Baal. Ella creía en Baal, y entonces lo que buscaba era que hubiera muchos altares, muchos lugares donde poder adorar a Baal. Y su influencia, junto con la de acá, promovieron el culto a Baal. ¿Sí? De tal manera que el pueblo de Israel sencillamente no dejó del todo a Dios. Él tenía como una opción más, pero nada más. Era una opción entre las otras deidades en las cuales podría creer el pueblo. Por supuesto que quien quería congraciarse con los reyes, con el rey y con la reina, pues buscaba el tipo de adoración o de entrega al culto de Baal, ¿sí? Porque era el predilecto de Jezabel y de Acab. Este era el entorno en el cual estaba el pueblo de Israel. Un pueblo que tenía a Dios solamente así como una creencia más, como alguien más a quien podés acercar en el caso de que no funcionara alguien más, ¿no? Bueno, si no me hace caso Baal, pues me voy con Jehová, a ver cuál me hace caso. Y así vivían en aquella época. Cuando Elías aparece derechito sobre el rey. Es decir, Dios ya le había dado instrucciones seguramente a Elías, es decir, ve y háblale a Acab y dile, no va a llover sino por mi palabra. Seguramente Acab se habrá burlado bastante en ese momento, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no había dejado de llover. Había más o menos la lluvia continua, cada temporada de lluvia. No eran abundantes las lluvias de Israel, es una zona desértica, recordémoslo, pero tampoco no podemos decir que no llegara a llover, sí llegaba a llover. Había una época en la cual sí llovía con cierta abundancia, que llenaba los ríos y los estanques y los pozos en aquella región. Pues bien, llega Elías y le da una mala noticia al rey. No va a llover. ¿Sabe dicho el rey este quién es? ¿No? También lo conocíamos. Elías aparece de la nada solamente para advertirle al rey, esto va a suceder. Amados, muchas veces Dios nos avisa o nos dice, nos advierte, va a irte así si no te vuelves de todo corazón. Muchas veces Dios llega y nos habla a través de un sueño que nos deja con esa sensación de que algo me quiere hablar Dios, o sea, algo me está queriendo decir, algo me está queriendo advertir. ¿Sí? O a través de un momento de oración, estás orando y de repente te viene una certeza de que si no te vuelves, si no te pones presto, si no buscas a Dios con todo tu corazón, algo va a suceder. ¿Sí? Es decir, tienen ciertas convicciones de parte de Dios para advertirnos de sucesos que pueden llegar a nuestras vidas si no corregimos nuestra forma de vivir. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, hermanos? Ok. Y entonces llega y dice, no va a llover. Versículo número 2 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Qué le dice Dios a Elías? ¿Sabes qué? Ya salte de aquí. Señor, pero no voy a esperar a que se arrepienta, no voy a esperar. Vete a donde yo te estoy diciendo. Y entonces sale Elías de la presencia de Acab y se va y se esconde en un arroyo, una afluente del río Jordán. Y ahí va y se esconde. ¿Sí? Y se esconde en una cueva. ¿Esa? Metido ahí con el arroyo, y dice la escritura, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos a que te den allí de comer. O sea, no salgas ni para buscar ni comer.
lo va y lo aísla, ¿sí? Después de que se presenta y da una noticia de carácter nacional, oye, va a dejar de llover. Le dice Dios ahora, retírate de la vida pública, aíslate. Pero Señor, si va a dejar de llover, yo creo que es momento para poder tratar de hablar al pueblo de Israel y hacerle saber que esta falta de lluvia es a causa de su maldad, a causa de su pecado. ¿Sabes qué? Dios le dice, ¿sabes qué? Vete y escóndete. Bueno, pues Dios lo lleva a la vida pública en un solo evento y después 3 años y medio lo aísla. 3 años, 6 meses, para ser exactos. Lo aisló. Y uno se rasca la cabeza y dice, estamos hablando de uno de los profetas más, de mayor renombre en toda la Biblia. ¿Sí? Y sin embargo, Dios lo aparta 3 años y medio de la vida pública. ¿Qué habrá sentido el yo de Elías? El ego de Elías, el orgullo. Nomás me dijiste, lánzate al ruedo, me lancé, y ahora me dices, quítate, ya lo estoy entendiendo. ¿Sí? Este es un llamado de parte de Dios a Elías a negarse a sí mismo. El trato que está teniendo Dios no es directamente con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no está 3 años y medio ya sin agua, y era un hecho. A partir de este momento el trato, ¿saben para quién era? Para Elías. O sea, Señor, me llamaste, me presento ante el rey y luego me voy a aislar 3 años y medio. Ya no entendí. Ya no entendí. ¿Qué es lo que quieres de mí, Señor? Y no solo eso, lo manda a un lugar donde no va a socializar con nadie, ¿eh? Se va a quedar ahí como ermitaño, ¿sí? Y todo lo que pudo haber hecho esos 3 años y medio para Dios, lo tiene ahí aislado junto a un arroyo y después con una viuda para que lo alimentara. Eso es todo, ¿sí? En otras palabras, el trato estaba haciendo con el carácter de Elías. Elías estaba siendo tratado por Dios a través de este aislamiento. ¿Para qué? Para poderlo llevar al cielo con vida. Porque definitivamente que Dios se lleva a Elías es una de las 2 personas que no ven muerte, sino que en vida misma se lo lleva a Dios, por tanto que le agradó esa forma de vivir. ¿Sí? Y bueno, Elías accede, obedece y se va y empieza a tomar agua del río. Pero no solamente eso, sino que además Dios le pide que haga algo que los judíos no hacían: alimentarse o tocar alimentos de un cuervo. Un cuervo era visto como un animal inmundo, como un ave inmunda, como un animalito cuya presencia no era buen augurio, no era de buena suerte, por llamarlo de una forma. Y entonces le dice, ¿sabes quién te va a alimentar? Los cuervos. O sea, Señor, que me alimente algún otro animal que sea puro. ¿Por qué me mandas a que mi comida me la esté tocando un ave que es inmunda? Señor, ¿sabes lo que hizo el cuervo cuando Noé lo mandó a ver si había tierra? Seguramente le decía en sus pláticas Elías con Dios, ya no regresó. O sea, me estás poniendo a prueba, me estás diciendo que un cuervo me va a alimentar. Ni siquiera regresó a la barca, al arca de Noé. Estaba Dios tratando con Elías. O sea, el trato aquí no era directamente todavía sobre el pueblo de Israel. Era un trato para con el profeta. Era un trato que Dios tenía que hablarle directamente a Elías. Le dice, ¿sabes qué? Vas a depender de mí. Yo te voy a alimentar a través de los cuervos. El ave más traicionera que podía conocer. Seguramente se habrá quedado con cara de, ¡hey! ¿De qué se trata esto, Señor? O sea, me estás convocando a ser profeta, me estás convocando
a hablarle a tu pueblo, a hacerlo volver de la apostasía, y me estás aislando, y luego me mandas a que los cuervos me alimenten. Qué difícil momento. O sea, todo esto se estaba saliendo fuera de lo ideal que Elías tenía en su cabeza. ¿Sí lo entendemos? O sea, no era parte del plan, no era parte de la estrategia de Elías. ¿Sí? Por el contrario, era una noticia que de veras ha de haber dejado a Elías con cara de qué se trata, qué estamos jugando, Señor. ¿Por qué? Porque sencillamente no estaba en los planes que tenía Elías, que lo aislara durante 3 años y medio y que lo alimentara un cuervo o varios cuervos que le llevaran a comer. No estaba, esto no era parte del plan de Elías. Elías se imaginaba, voy a entrar delante del rey acá, voy a dar esta profecía, va a empezar el pueblo a darse cuenta que ha pecado contra Dios, que ha hecho lo malo delante de Dios, y lo que va a hacer el pueblo es volver el corazón a Jehová. Esa era la idea de Elías. O sea, Elías ya se había visto, ¿no? Ya me vi en tal o cual circunstancia. Sin embargo, vemos que los planes de Dios no coinciden con los nuestros generalmente. No son parte de nuestras propias ideas, son ajenos. Son planes distintos a los nuestros. ¿De acuerdo? Entonces, nos encontramos aquí con que Elías lo aísla, lo alimenta a través de un río, y luego los cuervos llegan y lo alimentan hasta que se seca el río. Luego dice la Escritura, pasados algunos días, versículo 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Siguiente texto. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Vaya, ya me levantó el castigo Jehová, ¿no? Diríamos, ahora sí, ya voy a empezar a predicar, ahora sí, ya voy a empezar con el ministerio del cual fui llamado, ahora sí me va a ir bien. Y de repente lo envía con una viuda. La persona más pobre que puede haber en la sociedad hebrea eran los que se quedaban viudas. ¿Sí? Eran las personas más que tenían las situaciones más complicadas económicamente hablando para poderse mantener. Y en medio de una sequía, peor tantito, porque los primeros en que les pega una sequía porque se encarece todo es a los más pobres, ¿verdad? Y va con lo manda con una viuda. Dice aquí, y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer para que te sustente, una mujer viuda para que te sustente. Y mi ministerio, Señor, me mandaste con el rey acá. A lo mejor hasta pensaba en verse como Moisés, ¿no? Hablándole a Faraón. Y me mandas con una viuda a que me alimente. Con la parte más baja de la sociedad judía, de menores recursos, de menores ingresos. Bueno, pues a lo mejor es una viuda rica, habrá pensado, ¿no? Una de esas personas que se quedaron con una heredad, porque ahí todavía no dice que es pobre, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, a lo mejor es una de esas hacendadas que se quedaron con una buena fortuna, y me voy con esta mujer, pues a ver qué pasa. Versículo siguiente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice aquí, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. La mayoría de las mujeres en aquella época iban al pozo, o sea, no era algo que fuera así como que muy sobresaliente. ¿Cómo supo que era viuda? Por su atuendo, por su manera de vestir. ¿Sí? La manera en la que se vestía una viuda era de cierta manera, con un atuendo que le hacía saber al resto de las personas que era una mujer que había quedado sin marido. ¿Sí?
Entonces seguramente Elías llega ahí a la puerta, ¿saben? A la hora de la que salen las mujeres al pozo, ¿no? Y vio venir ahí a una mujer viuda por su forma de vestir y le dice, por favor, regálame un vaso de agua. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y dijo, te ruego que traigas también un bocado de pan en tu mano. En otras palabras, le pide agua y luego le dice, también trae un bocado de pan. No le estaba pidiendo un banquete ni nada, dame un pedazo, dame algo de comer. Es un pedazo, un bocado de pan, un bocado, ¿no? Lo mínimo que podía esperar era un bocado y un vaso de agua. Y ni siquiera eso tenía la mujer. O sea, no le llegaba ni al bocado de pan porque lo único que tenía era apenas para ella y para su hijo, y se le acababa todo lo que tenía en su casa. ¿Qué habrá pensado Elías cuando se da cuenta de que a quien la manda, a quien Dios, la mujer con la que Dios lo mandó, era una mujer que ni siquiera tenía hacienda, no tenía heredad, no tenía riqueza, no tenía buena situación económica, no tenía nada? ¿Qué estás haciendo conmigo, Señor? ¿No? ¿Qué estás haciendo conmigo? Y entonces le dice aquí desde la escritura, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan con un cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tina, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y dejarnos morir. ¿Te has dicho Elías? Ay, Señor, ¿qué quieres enseñarme? O sea, perdón, ya vengo de comer de los cuervos, Señor. O sea, no te bastaba con ponerme a comer de un animal inmundo, no. Ahora también tengo que cuidar de una viuda. Porque finalmente él iba a ser el que iba a estar en esa casa y el que iba a estar al pendiente de las necesidades de esa viuda. Si ni siquiera para mí tengo, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Si vamos comprendiendo cómo está Dios tratando con la fe de Elías, o sea, Elías estaba entusiasmadísimo cuando lo manda con el rey, pero las siguientes instrucciones que recibe, ay, daban duro y en el ego, duro y al yo, a ir muriendo a nuestros propios planes, ¿verdad? A nuestras propias convicciones. No, hombre, Señor, ahora hasta yo venía solo y ahora hasta tengo que hacerme cargo de una mujer y su hijo. Bueno, Señor, tú sabes por qué. Versículo siguiente, el 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, veías como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tina que no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la paz de la tierra. Es decir, a ver, mujer, no te va a faltar nada. En ese momento recibió la respuesta. Elías no traía la respuesta desde antes. En ese momento que escucha que la viuda estaba yendo por sus únicas 2 pedazos de leña para ir y preparar una última pedazo de pan y comérselo y después ya dejarse morir porque era todo lo que tenían. En ese momento Dios le dice qué hacer. En otras palabras, no había planes que antecedieran a este evento. No se había preparado Elías para esto. No sabía que se iba a enfrentar Elías. Seguramente me habría pensado en una viuda con cierta capacidad económica. Sorpresa, no era el plan de Dios así, sino que el plan de Dios era, te voy a usar para darle sustento a esta mujer. Y había muchas viudas en aquella época, pero Dios quiso tratar con Elías de esta manera, porque a lo mejor era la viuda más pobre de Sarepta en todo aquel pueblo. ¿Sí? Y lo manda con la mujer más necesitada de aquella población.
Y entonces no iba a haber falta de aceite ni de harina en todo el tiempo que no hubiera lluvia sobre la tierra. ¿Sí? Sí vamos viendo cómo Dios trata de las maneras en que no esperamos. No lo esperaban ni la viuda ni tampoco Elías. Era parte del plan de Dios. Aquí lo que llama la atención es la disposición de Elías para obedecer. A pesar de que sonara a disparate. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, no? Ok. ¿Qué sucede después de esto? Se le muere el hijo a la viuda. Y la viuda le reclama a Elías: ¿qué te hice, Señor? O sea, solamente esto me faltaba, que se me muriera mi único hijo. En otras palabras, pareciera que va de mal en peor la situación. O sea, ya no bastaba con los cuervos traicioneros e inmundos. Ya lo mandó con una viuda, la más pobre, sino que ahora pareciera que otra mala noticia cae sobre esa casa. Se muere el hijo, el único hijo que tenía. ¿Ya? Qué complicada situación. ¿Sí? Ahora resulta que traía mal augurio Elías, y lo primero que hace la mujer es decir: no, pues mejor me hubiera muerto con él. ¿A qué llegaste? Y así cuando menos me iba a sufrir, ¿no? Nos moríamos los dos al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo de hambre. Pero se le muere su hijo. Y entonces Elías de plano no entiende y se pone a orar a Dios y dice: Señor, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no entiendo qué estás haciendo, Señor. O sea, tú me pediste que fuera a darle un aviso al rey, y ahora estoy aquí y todo está en mi contra. Todo se pone en mi contra. A ver, trae acá a tu hijo. Y ora por su hijo y resucita. Había un motivo, ¿verdad? Pero antes de ese motivo, Dios, era una lucha en la mente de Elías, de decir: ¿qué estoy haciendo? Le traje mal a esta mujer. O sea, cuando menos tenía su hijo. ¿Qué estoy haciendo? Y parecía que en la mente de Elías se volvía todo eso un caos, un remolino de ideas de tratar de entender qué es lo que Dios está haciendo. Entonces ora por el hijo y resucita. Dios no se había ido de su lado, ¿verdad? No se había apartado, sencillamente estaba tratando con su corazón. Y las cosas así de mal como le estaban yendo, tenían propósito. Así como sonaban de mal, tenían el propósito de estar enseñando a Elías que tenía que depender absolutamente de los planes de Dios, no de sus planes. ¿Sí? Y aquí es donde muchas veces nosotros luchamos, amados. Porque siempre queremos forzar nuestros planes, siempre queremos ser nosotros los que tengamos la razón, siempre queremos ser nosotros los que tenemos las condiciones correctas, el razonamiento adecuado, siempre queremos ganarle la partida a Dios para sacar nuestros anhelos personales. ¿Sí? Y entonces, así no vamos a avanzar, amado. Necesitamos aprender a depender de Dios en todos los sentidos. ¿Sí lo vamos a entender hasta aquí, amado? Sí. ¿Qué sucede después de esto? Capítulo 18, versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Había llegado el momento en que Elías estaba listo para enfrentarse a lo que estaba a punto de suceder. ¿Sí? Aquí la historia iba a cambiar, pero amados, yo quisiera que pudiéramos entender que antes de que Elías se pueda enfrentar a Acab y a los profetas de Baal, primero tuvo que Dios tratar con su corazón. Antes de darnos más,
Dios tiene que tratar con nuestro corazón. Antes de anhelar mayores cosas en el reino de los cielos, Dios necesita primero tratar con nuestra propia vida, con nuestro corazón. Que estemos en el contexto correcto, en el corazón adecuado, con un corazón que esté confiando en Dios, no que esté confiando en su propia capacidad, en sus propias ideas y en sus propios planes, sino un corazón que estaba listo para escuchar y obedecer, aunque pareciera una locura, lo que Dios le pidiera. Ese era Elías. Estaba listo para lo que venía. Después de 3 años y medio, el corazón de Elías estuvo listo. Entonces dice aquí la escritura: fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. O sea, ya había un problema bastante serio en aquella región. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era un mayordomo temeroso de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo Abdías? Escondió a 50 profetas de Jehová. Los guardó de que no fueran asesinados. ¿Por qué? Durante esos 3 años y medio, ¿saben qué pasó con el pueblo y con Acab y con Jezabel? Se enojaron. La agarraron contra todo aquello que obedeciera o que adorara a Dios. O sea, nos estás dejando sin comer. Nos estás quitando la lluvia. No. ¿Dónde están los que creen en Dios? Y buscaron a los profetas. En aquel momento había una escuela de profetas, así se le llamaba. Un lugar donde Dios descendía para preparar a los corazones y que fueran profetas, alguien que anunciara la palabra de Dios. Y entonces, ¿sabes qué? Manda a matarlos. Y entonces el mayordomo dice, ¿sabes qué? Hay que guardar a esos hombres. Y entonces aparta a 50, a los que pudo los mandó con conocidos, a cuevas, etcétera, los estuvo alimentando. Salvó a 50, a lo mejor eran muchos más que murieron a manos de la ira de Acab y de Jezabel, porque Dios estaba cumpliendo su palabra y no estaba lloviendo en aquella época. ¿Sí? ¿Qué sucede? Abdías va camino a buscar agua, porque de plano las bestias de Acab ni siquiera tenían para tomar agua. Había una sequía tal y entonces comienza a buscar dónde poder tener agua, de dónde poder tomar agua. Y en el camino se encuentra con Elías. Este es Elías, este es el hombre, el enemigo público número 1 del reino. Lo encontré. ¿Qué voy a hacer si guardé a 50? ¿Qué hago con el enemigo público número 1 del reino? Y entonces Elías se da cuenta de que es Abdías. ¿Sí? Todo esto viene narrado en este capítulo. Ahorita nos vamos a saltar. Se encuentra con Abdías y le dice: ve a decirle a Acab que ya aparecí, que estoy aquí y que quiero que apunte a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo. No, hombre, sudó frío Abdías. Señor, te han buscado 3 años y medio y ahora resulta que me voy a aparecer diciéndole a Acab: ya lo encontré. Me lo encontré ahí en el camino, me va a mandar a matar. ¿Tú crees que me va a creer? Va a acabar con mi vida. ¿Y qué tal si después desapareces? Dios te manda a otro lado. No, pues yo ya me da güey en ese momento. Obviamente Abdías tenía temor de decir, pues yo voy y le digo acá, ya te encontré, pero resulta que Jehová te va a tomar a otro lado. Y yo quedo como bailando, ¿no? Como el perro de las 2 tortas, ¿no? O sea, ya no sé para dónde, cómo actuar. Y le dice Elías, no te preocupes, ya Dios me mandó a presentarme delante de acá. Bueno, ya es otra cosa, ¿no? Y entonces, junta a los profetas en el monte Carmelo. Vamos más adelante. Dice, le manda este mensaje Elías: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo,
y a los 450 profetas de Baal, pero no eran los únicos que estaban ahí. Había también 400 más de Acera. O sea, eran 850 profetas en el Monte Carmelo, además de todo el pueblo de Israel. Dice, y no a cualquiera, sino los que comen en la mesa de la reina de Jezabel. ¿Sí? O sea, el enfrentamiento iba a ser 850 contra 1. Así iba a ser el enfrentamiento. A ver quién es Dios. Y entonces dice el versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahí imagínate la multitud que había de gente, ¿no? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y esta es una pregunta que vale la pena que nos hagamos, amados. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué tipo de cristianismo es el que estamos pretendiendo tener? ¿A qué estamos jugando? ¿Hasta cuándo vas a estar claudicando? ¿Vas a estar pensando, hago o no hago, voy o no voy? ¿Qué hago? ¿Hasta cuándo vas a estar así? Como diciéndonos, Dios, ¿no te cansas de siempre estar conflictuado? ¿No te cansas siempre de estar en un choque continuo? Tú quieres algo y de momento tu propia conciencia se despierta y te dice, oye, no es por ahí. Ay, es que tengo muchas ganas de vivir de esta forma, tengo muchas ganas de hacer aquello. Y tu conciencia no te deja, y hay un conflicto interno. Y Dios dice, ¿hasta cuándo vas a estar claudicando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, ¿por qué? Porque sabía que su corazón no estaba bien. Porque sabían que en su corazón había un conflicto. Y a veces recordaban a Dios, decían, cómo quisiera regresar a aquellos cantos, cómo quisiera regresar a aquella forma de vida, y cómo desearía volver a entonar tus alabanzas, Señor. Y por otro lado es el mundo el que está golpeando y dice, toca la puerta y te dice, mejor ven, acompáñanos, es por aquí, es por este lado, vale más la pena de esta manera. Mira, no necesitas atormentarte tanto, puedes seguir a Dios y seguir de esta forma. Y entonces está continuamente el mundo tocando la puerta del corazón, a los pensamientos, tratando de hacerte entender o hacerte creer que vale la pena seguir claudicando a favor del mundo, de tus deseos, de tus anhelos, de tus propias pasiones. ¿Sí lo hemos entendido hasta aquí, hermanos? En otras palabras, aquí había un conflicto en la mente de los israelitas. Así como a lo mejor hay un conflicto en tu cabeza también. Y a lo mejor en tu mente estás diciendo, ¿valdrá la pena? ¿Realmente valdrá la pena? ¿O no vale la pena? Y prefiero seguirme por lo que me dicta mi propia anhelo, mi propio corazón, mis propias ideas, mis propias metas, mis propios desafíos. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Amados, estamos aquí por la misericordia de Dios. Porque si Dios quisiera, en un instante nos quita la vida. Si hoy despertamos es por su misericordia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con esa misericordia? ¿Sí? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y a lo mejor así te quedas muchas veces. Mejor ni digo nada. Y entonces continúas caminando, tratando de navegar en dos aguas. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Dios. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. O sea, como diciendo Dios, como diciendo a través de Dios, a través de Baal, a ver, por cantidades, ya perdí.
Yo solo he quedado. Y 450 de Baal. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuegos debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros al nombre de vuestros dioses y yo invocaré al nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Pues estaba como que muy fácil, ¿no? Cuando se había visto que hubiera un desafío así. Seguramente ellos dirían en su cabeza, ni a uno ni a otro, me la voy a seguir como hasta ahorita. ¿Sí? O sea, no va a venir fuego ni de Baal ni de Jehová, porque de Jehová ya ni lo escuchamos. Estamos todos bien felices ahí en el reino de Israel. Seguramente habrán dicho eso, ¿estás de acuerdo? En su cabecita. No, pues ninguno, no va a pasar nada, ¿sabes? A las pruebas me remito, no va a pasar nada. Y entonces resulta que comienzan a preparar sus ofrendas. Continúa diciendo la escritura, versículo siguiente. Invocad luego vosotros a vuestros dioses. Versículo 25, perdón. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Le da la oportunidad a los que son mayoría, ¿no? Háganlo. Y ellos tomaron un buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había. ¿Qué era lo que estaban haciendo los profetas Baal? Pues pidiéndole a Dios, a su Dios, Baal, que les respondiera, ¿no? Y brincaban y saltaban y parecían chapulines en comal, ¿no? Y uno por un lado y otro por otro lado, y ahí andaban brincoteando, así como en muchas iglesias hoy en día, ¿verdad? Que parecen que andan como chapulines de un lado a otro, esperando y diciendo, respóndenos, respóndenos. Pareciera que Dios no responde, porque el corazón no es el correcto. ¿Sí? Amados, Dios va a responder de acuerdo al corazón con el que estemos. No que tantos aspavientos y show hagamos. ¿Sí? Porque no se necesita de show para poder esperar que Dios responda a las oraciones. Pero estos sí, hacían su show. Estos sí, estaban ahí saltando de un lado a otro, pidiendo respuestas, reclamando, etcétera, etcétera, ¿no? Como muchos hoy en día hacen. Hacen reclamos, le piden a Dios, hacen aseveraciones, al más puro estilo de la metafísica, ¿no? Yo reclamo, yo proclamo, yo digo, etcétera. Y hacen aspavientos. Y no hay ni respuestas. Y la vida de esas personas es más santa y más entregada que antes. Y yo no digo que no se pueda danzar, por supuesto que se puede danzar. A lo que me refiero es el show que muchas veces vemos sin ningún tipo de respuesta, así como los profetas de Baal brincoteaban. Dice la escritura, y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo, grita en alta voz, grítale más fuerte, échale más ganas. Porque Dios quizás esté meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. O sea, ya llevaban horas gritando, horas saltando, horas haciendo su show, y nada pasaba. Nada absolutamente. Y ahí estaban picoteando como carritas, de un lado para el otro, y nada sucedía. Y ellos, versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a la costumbre para chorrar sangre, la sangre sobre ellos.
¿Qué era lo que hacían? Que cortaban. ¿Sí? Y esa sangre que escurría la lanzaban así, hacia todos lados. O sea, de plano, como vieron que hasta Elías estaba burlando, levantaron más la voz. No sé si te ha tocado ver ese tipo de ministros que pareciera que si no gritan, sienten que no tienen poder, unción, o no sé qué les pasa. Están con unos gritotes que te dejan así medio sordo. Y en lugar de apelar a las escrituras, apelan a los gritos y a las fanfarronadas. ¿Sí? Ahí están los profetas de Baal, de hecho. ¿Sí? Gritoneando, haciendo espavientos, buscando que haya respuestas a través de los gritos, a través de las farsas, de los manoteos, etcétera, etcétera. Pero no pasó nada. No hubo nada. Dice la escritura, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. ¿Cómo hacen los profetas de Baal? Gritan frenéticamente. ¿Cómo hacen muchos falsos profetas hoy? Gritan frenéticamente. O sea, creen que por sus gritos va a haber más poder y más unción. Sí. Hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. No recibieron lo que querían. No hubo respuesta. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar de Dios? Destruido. O sea, el pueblo no estaba interesado realmente en caminar con Dios. Le gustaba el show de los profetas de Baal. Le gustaba la parafernalia, los estruendos, las luces, el sonido, etc. O sea, les gustaba el show. Eso es lo que hacen los profetas de Baal. Tratan de ganarse el corazón a través del espectáculo, a través de lo que pueden hacer ellos mismos. En cambio, Elías, ¿sabes qué hizo? Arregló el altar de Jehová. ¿Qué es el altar de Jehová? Tu oración. Dios te está llamando a primero, arregla tu vida de oración. ¿Sí? Arregla tu vida en Cristo Jesús. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El primer llamado que tenemos, amados, es a orar, a tener una vida de oración real, más allá de estruendos y de griterías. Una vida donde lo que yo le pida es porque es conforme a su corazón y puedo esperar la respuesta. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había dado palabra a Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre el altar y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. O sea, lo más difícil que podía haber sido. Así, en las peores condiciones, lo más difícil, así estaba el pueblo de Israel. La preparación de Elías, la circunstancia más complicada. Y continúa diciendo la escritura. De manera que el agua corría, dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea aún manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón
Esa fue toda la oración. No hubo gritos, no hubo reclamos, no hubo proclamaciones, no hubo estruendo. Solamente una oración que le pedía a Dios: Señor, vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, porque nuestro corazón no es recto delante de tus ojos. Haz que nuestro corazón se vuelva a ti, que se despierte hacia ti. Esa fue la oración de Dios. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la sangre. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amados, Dios sigue vivo y está vivo y sigue haciendo las mismas cosas, sigue mandando su fuego sobre la ofrenda cuando ésta es levantada con sinceridad, cuando ésta es levantada con el deseo de que el corazón se vuelva a él, de que el corazón no se deje de ser un corazón que esté siempre chocando con todo, que esté siempre conflictuado. Dios va a derramar el fuego sobre personas que en verdad digan: ya basta de estar peleando, ya basta de estar conflictuado, ya basta de tener un pensamiento dividido. Decido volverme a ti, Señor. Y el fuego va a caer, amigos. Yo no sé de qué manera lo voy a hacer Dios. Lo único que sí te puedo garantizar es que nuestro yo, así como el yo de Elías fue consumido, también el nuestro será consumido. Aprenderemos a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y seguir a nuestro Padre. ¿Sí lo entendemos, amados? De tal manera que podamos decir: Jehová es Dios. No hay más. No hay más Dios que Él. Y cualquiera pensaría que después de esto, Elías tuvo un ministerio exitoso. Después de que manda matar a todos los profetas de Baal, al día siguiente se vuelve a convertir en la persona más perseguida de todo el reino de Israel. Cualquiera diría: después de un éxito tan grande, ahora sí lo considerarían el profeta, ¿no? Pero Dios todavía tenía que tratar con el corazón de Elías. Y lo que sucede es que tiene que volver a huir, porque Jezabel lo manda a matar cuando se entera de todo lo que había sucedido. Y vuelve a tener que salir huyendo. Amados, eso es bien importante poderlo entender de verdad. Que cada uno podamos comprender el ministerio al que somos llamados, el llamado que Dios nos brinda, es a seguirlo a Él, a Dios, no a ningún ser humano, a Dios. Y a quien le vamos a responder es a nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, la invitación que les hago esta tarde es: dejémonos tratar como Elías fue tratado. Dejemos de estar peleándonos con Dios. Volvamos el corazón para que pueda Dios tratar con nuestras vidas totalmente y enteramente. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos.